35 días sin Loan. Hoy declaran Pérez y Cailabá. Bueno, 35 días sin Loan, novedades en el caso a propósito de la declaración indagatoria de Fierrito Ramírez en la jornada del día de ayer, en donde hay nuevos movimientos, ¿no es así, Gastón Marote? Exactamente. Hoy declaran María Victoria Caillaba y su marido Carlos Pérez, ¿sí? Ella exfuncionaria municipal de 9 de julio, él capitán de navío retirado de la Armada Argentina. ¿Por qué de las declaraciones indagatorias va a ser de las más importantes? Porque justamente, de acuerdo a lo que dijo Laudelina, insisto, indagatoria puede mentir, pero vamos a tomar como que es cierto todo lo que dijo Laudelina o gran parte de eso que declaró. Hoy es importantísimo porque son los principales acusados de participar directamente del robo de Loan, de llevarse a Loan. Y que nunca hablaron. Y que hablaron antes, sí, hablaron, pero digamos, en otro rol. Ahora van a hablar de acuerdo a lo que entiende la jueza federal, que pueden decir de ese día, qué es lo que pasó. Porque Laudelina fue clara, dio nombre, dio roles, describió hechos, zonas. Hay que ver qué es lo que dice el matrimonio en base a eso. ¿Sí? Ayer declararon también Fierrito Ramírez, como decían, y Benítez. Mañana va a ser el turno de Maciel. Otra declaración indagatoria importantísima, la del comisario Maciel mañana. Pero la de hoy, después de la acusación que hizo Laudelina, va a ser muy importante, por lo menos para que la jueza entienda un poco, termine de ajustar este rompecabezas que de a poco parece irse armando. Pérez y Caillaba tendrán que dar explicaciones sobre las pericias que se hicieron sobre la camioneta 4x4 blanca y el Ford Ka, que arrojaron indicios de que Loan estuvo allí presente. Bueno, a ver, me parece que van a dar explicaciones, pueden dar explicaciones sobre eso, pero ya te anticipo que la explicación va a ser que le plantaron las pruebas. Claro. Van a decir que la camioneta estuvo ahí abandonada, que nadie la custodió, que le implantaron el olor de Loan, que le implantaron sangre que puede ser de Loan o no. Vamos a ver qué es lo que sucede con eso. Y van a decir que le plantaron todas esas pruebas a dos personas que, voy a decirlo así entre comillas, fueron buenas, dejaron todo, mostraron todo, no tenían nada que ocultar, dejaron la camioneta para que la pericie el comisario y la dejaron varios días ahí sin el cuidado correspondiente. La gran pregunta, algo que Gastón, fue actuado desde mi punto de vista. La gran pregunta es si nos vamos acercando a partir de ahora a la verdad, después de 35 días, y donde empezó a hablar Laudelina, fue la primera en esta ronda de indagatorias, y vamos a repasar algunas de las frases, me parecen más contundentes, más sustanciales de su declaración que está dentro del expediente. Pido perdón por mentir en la primera declaración, no fue mi intención, fue del abogado Codazzi, el primer abogado. Recordamos que la misma hija, Macarena, dice se le acercó, la intimó, la amenazó prácticamente, y ella, es más, dice todo por 50.000 pesos. No tuve nada que ver con el accidente, fue tema del abogado que vino a mi casa, ¿no? Laudelina dice que Codazzi es el que le dice, usted tiene que decir que Pérez y Caillaba tuvieron un accidente y atropellaron a Loan. Exactamente, abogado con fuertes vínculos políticos, que enseguida vamos a hablar de eso también. Nos amenazó a mí y a mi hija, a Macarena, me dieron 50.000 pesos el día que fui a declarar, que cuenta cómo hizo, que se lo metió en el buzo, etcétera, cuenta los detalles. Tenía la plata, acá está, tenía la plata en el bolsillo de la campera y quise dárselo a la jueza, pero no pude. Y entiendo además, Gastón, que la justicia le incautó, le secuestró ese dinero en la cárcel, ¿verdad? Sí, exactamente. Y otro detalle importante, porque Macarena más o menos dijo lo mismo cuando le poníamos los micrófonos de Crónica HD en los diferentes programas. Sí. Dijo más o menos lo mismo que Laudelina declaró en indagatoria, ¿sí? Lo único que no está en esa indagatoria que no nombró Laudelina, que por ahí es real o no, cuando el abogado Fernández Codazzi la amenazó, dijo, mirá que Patricia Burdi viene por vos, la ministra de Seguridad de la Nación. Sí, bueno, en la indagatoria no figura esa amenaza, esa frase específicamente no figura en la indagatoria de Laudelina. Ojo, digo, para aclarar la situación, pero ojo, hay que ver cómo es la situación con respecto a eso, pero coincide, insisto, coincide lo que dijo Macarena fuera de los estrados judiciales. Bueno, Macarena dice que ahora su mamá está diciendo la verdad. Sí. Exacto. Sostiene eso. Seguimos repasando la declaración de Laudelina, Gastón, la tía de Loan, detenida en Ezeiza. Para mí lo llevaron, empieza a hablar y empieza a dar los nombres concretamente. Ramírez y Benítez, caminando por el Naranjal.
En la tapera lo esperaba Méndez. Ahí aparece un nuevo apellido. Ya detenido, Ya además. detenido, el mano octavo derecha, detenido. Claro, vamos a decir, informante de Maciel, mano derecha del comisario Maciel. Y Pérez, y luego vino Cailaba. Entonces, Méndez, Pérez y Cailaba vinieron en segundo lugar. Pero ¿quiénes lo llevaron? Ramírez y Benítez. Gastón. Exactamente, ese es el detalle importante. Por eso habla de un rol de cada uno, o de roles, mejor dicho, de una situación, y todo cierra perfectamente. Digo todo cierra, ¿por qué? Porque los perros, cuando llegan, cuando hicieron el rastreo, llegan hasta el Naranjal, del Naranjal van hacia la tapera, y de ahí pierden el olfato, o sea, se pierde el rastro de Loan. Sí. Por lo tanto, lo que dice Laudelina, insisto, Laudelina, más allá que estaba libre cuando se realizaron los operativos con los canes, digo, coincide con todo. Entonces, repetimos, del Naranjal hasta la tapera, que al lado hay una escuela abandonada también, prácticamente una tapera también, van caminando, se lo llevan caminando Benítez y Ramírez a Loan, y ahí esperaba Méndez con Pérez. Después llega Cailaba. En la camioneta se lo llevan directamente a Loan. Méndez, justamente, a raíz de... A ver, Méndez ya figuraba en la sospecha y en el radio de la justicia federal. Lo que pasa que no había una acusación tan formal como la de ahora de Laudelina. ¿Puede mentir? Sí, puede mentir, es cierto. Pero fueron a detenerlo a Francisco Amado Méndez. ¿Qué significa esto? ¿O quién era Méndez? Méndez era un suboficial principal retirado de la policía correntina, pero tenía una estrecha relación con el comisario Walter Maciel. De hecho, Maciel, ¿cómo lo tenía agendado a Méndez? No lo tenía agendado como Méndez, como policía retirado, como informante, claro. Exactamente. Bueno, a ver, habrá que ver ahora, insisto, y ojalá me equivoque, ¿no? Pero a Méndez lo detuvieron ahora. ¿Saben dónde, cómo podés ubicarlo a Méndez en el lugar más allá de la declaración de Laudelina? Porque Laudelina puede mentir. Vos decís, bueno, a ver, vamos a hacer la pericia del celular, las antenas, y lo ubican en el lugar. Ojalá que sea ese el celular. Yo creo que este paso, el celular de Méndez con el que supuestamente llegó al lugar en el momento de la desaparición de Loan, creo que con suerte está en el estómago de algún cocodrilo, como alguna vez se mencionó. Lamentablemente se tardó mucho para eso. Ese celular tendría que haber sido incautado en los primeros días para no dejar ninguna movilidad para su defensa. Absolutamente. Juan Manuel Duarte es abogado penalista, está con nosotros también, alguno de nuestros invitados en el día de hoy, jornada clave. ¿Qué se espera o qué cree usted, doctor, que puede aportar hoy, o si van a hablar y qué van a decir Pérez y Cailaba? Porque me parece que son, después de Laudelina, personajes claves para ir acercándonos más a la verdad, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Y a mí me parece que hay que tener en cuenta que la indagatoria es un acto de mayor defensa del imputado. ¿Sí? En este caso, estas dos personas, bueno, podrán decir lo que quieran, pero el tema es que cada parte lo que alega debe probarlo. Por ejemplo, en el caso de Laudelina, que menciona al abogado Codazzi, que la induce o la amenaza para que declare de una forma, yo me preguntaría, a ver, ¿hay una denuncia, hay otra causa sobre esta cuestión? ¿Hay una sanción disciplinaria del Colegio de Abogados? Digo, si es solamente sus dichos y no están probados, me parece que no tiene sustento. Y después no se entiende bien la estrategia procesal, porque que lleva adelante, digamos, la defensa con respecto a Laudelina. ¿Por qué? Se podría haber adherido a la ley del arrepentido, ya que menciona personas, que es un círculo superior en la cadena de organización criminal. No entiendo por qué. Me parece que es un poco más de lo mismo de cómo se origina esto. O sea, ella habla por hablar y... O sea, que tiene una mala defensa. Sí, tiene una malísima, sí, va a pasar muchos años adentro. ¿Sí? Sí. O sea, esto de pedir perdón y decir, bueno, lo hice por 50.000 pesos, fui amenazada, inducida, que esto no la exculpa para nada. No, de hecho puede estar mintiendo en esto que está diciendo también, porque siendo indagatoria tiene derecho a mentir. Puede estar inventando todo lo que está diciendo también, para entorpecer aún más la causa. Claro, pero perdón, cada uno, cada parte lleva su teoría del caso. Entonces, la abogada podría haber planteado una exclusión de responsabilidad penal, por ejemplo, no es aplicable en este hecho, pero una legítima defensa, o como digo, el tema de la ley del arrepentido. No sé, por hablar, si el que tiene que probar en la teoría del caso de la acusación es la fiscalía y más adelante la querella. Entonces hablar por hablar es como que se está embarrando ella misma.
Ese es el criterio que yo veo. Pero igual da la sensación, no sé, uno intuye, no lo sé, la jueza evaluará, que empieza a decir la verdad, digamos. Me parece, no sé, es una sensación mía, Gastón, que empieza a quebrarse, digamos, en la cárcel, con la ayuda también de la nueva abogada, ¿no? Y de Macarena también, porque Macarena tiene miedo todavía de ser detenida también. Le dice a la madre, contá la verdad, lo que sabés. Es que no hay dudas de que tienen un vínculo en la organización criminal, eso no hay dudas. Cómo fue que declarando de un principio y fue cambiando, es terrible eso. Pero bueno, lo que yo quiero decir es que la Fiscalía hace preposiciones fácticas, digamos, dice sobre este hecho, tal día, tal hora, en tal circunstancias, en este caso es que estaban ahí almorzando. Bueno, todo eso lo tiene que probar la Fiscalía, o sea, yo lo veo desde el punto de vista objetivo. Y en este caso ella se posiciona en el lugar de los hechos, o sea, ¿con qué estrategia, digo? Claro. Habla de las idas y vueltas en el discurso de Laudelina. A mí me gustaría preguntarle, doctor, ¿qué piensa respecto de lo que dijo en algún momento el intendente Insaurralde, que manifestó, hablaba de trata de personas, de fronteras liberadas, y es un intendente, es una persona que no fue aún convocada a declarar, después se desdijo de lo que había dicho? ¿No le parece que es un testimonio interesante para convocarlo? Sí, lo podrían convocar, sí, lo podrían convocar en el proceso, sí. Lo podrían convocar, claro. Ahora, quiero volver a Gastón, Marote. Gastón, vos que tenés información muy buena, digo, exclusiva, ¿se sabe qué es lo que pueden decir hoy? Bueno, a ver, digamos, yo entiendo que van a contradecir a Laudelina. O sea, te lo pregunto de otra manera, no ¿cómo van a intentar defenderse, digo? Todavía falta el resultado de muchas pruebas, por ejemplo, de la camioneta, los pelos, la sangre, etcétera. Digo, pero ¿cómo pueden defenderse ellos? Porque ya a esta altura, digo, son indefendibles. Van a insistir en su inocencia, van a insistir en que no tuvieron nada que ver, que no fueron en ningún momento a ese lugar y que, obviamente, si las pruebas de la camioneta a futuro dan positivo, van a decir que se la plantaron. Y ellos van a asegurar lo del partido de River Boca. Lo que habría que preguntarles a Pérez y a Cayaba es, ¿dónde está la heladera? ¿En qué lugar la dejaron y qué llevaban adentro? Porque esa heladera viajó al almuerzo, viajó al hospital, viajó a la casa de Resistencia. ¿Dónde está esa heladera? Por lo menos para peritarla, ¿no? Claro, tal cual. Hace un punto ahí, Gastón, tenemos placa, dale.